Las obligaciones nacidas de la culpa extracontractual. Si nos vamos al artículo 1089 del Código Civil, nos dice que las obligaciones nacen de la ley, los contratos, los quasicontratos y los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Si en este capítulo nos seguimos adelante, vamos al artículo 1093, encontramos como nos dice que las obligaciones que deriven de actos o omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley se regirán por las disposiciones de la responsabilidad extracontractual, es decir, capítulo 2, título 18, el libro 4. El concepto básicamente son obligaciones que nacen de una relación jurídica no contractual entre dos personas y por lo tanto de actos o omisiones no penados por la ley imputables a una persona a título de culpa o negligencia que produce daños y estos daños conducirán a una indemnización. Las teorías básicamente tenemos dos: la teoría subjetiva, la cual nos dice que la responsabilidad se deriva de la culpa; la teoría objetiva, la cual nos dice que la responsabilidad se deriva de una relación de causalidad entre el daño y la acción y el daño. Los tipos, básicamente tenemos el hecho propio. Artículo 1902 dice que por acción o omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Vemos que por lo tanto hay tres elementos: tenemos una acción, omisión, una relación de causalidad, y esta relación de causalidad nos lleva a un daño. Este daño, si hay los tres elementos, deberemos responder. Después, por hechos ajenos, artículo 1903, cuando nos habla de que hay ciertas personas por las cuales se debe responder, y cesará esta responsabilidad cuando se pruebe que ha habido una diligencia del buen padre de familia, la típica diligencia del derecho romano que nosotros consideramos aún. Los padres tendrán que responder por las conductas de sus hijos que estén bajo su guarda. Es una presunción iuris tantum, evidentemente. Los tutores por los menores o incapacitados que estén también bajo su tutela. También los dueños o directores de un establecimiento y empresa por las acciones de sus empleados, siempre que haya una relación de dependencia, estén en el desempeño de sus funciones y haya una conducta culpable. Son tres elementos. Y evidentemente es una presunción iuris tantum. Y después tendremos también la responsabilidad de los titulares de un centro docente de enseñanza no superior por los daños que puedan causar los alumnos menores de edad en los periodos de tiempo en los cuales estén bajo su vigilancia y control. Los daños causados por animales también deberán ser respondidos por sus propietarios. Artículo 1905 nos dice: el poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causales. Solo cesará por causas de fuerza mayor o culpa de que hubiese sufrido. Es decir, si metemos la mano en la jaula de circo, pues evidentemente será culpa nuestra. Artículo 1906 también nos dice: el propietario de una heredad de caza deberá responder cuando no haya hecho lo necesario para evitar que se multipliquen los animales o cuando impida que los demás propietarios intenten actuar en pro de impedir la multiplicación de los animales. Después tenemos los daños causados por cosas animadas, por ejemplo, por ruina de edificios. Artículo 1907 nos dirá que el propietario de un edificio es responsable siempre que deviniere daños, ruina, etcétera, por falta de reparaciones necesarias. También deberemos repercutir por defectos de la construcción al arquitecto o al constructor. Artículo 1909. Por actividades industriales de carácter peligroso o nocivo. Artículo 1908. Si nos vamos a este artículo, nos define una serie, nos enumera una serie de supuestos: explosión de máquinas, inflamación de sustancias explosivas, humos excesivos que sean nocivos, caída de árboles, separaciones de cloacas, etcétera, etcétera. O por defecto de la construcción, es decir, imaginemos que estos daños son por defecto de la construcción, pues repercutimos ante, como hemos dicho, el arquitecto o el constructor. Este artículo es el más utilizado en temas de, por ejemplo, de poner un bar y sale humo, ruidos, etcétera, etcétera, como emisiones, pues lo usamos mediante este artículo. Por caída de cosas, artículo 1910, cuando nos dirá que el cabeza de familia que habita en una casa es responsable por los daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren en la misma. Es la responsabilidad del padre de familia, la más conocida, el ejemplo típico, y evidentemente será el que habita en la casa, no necesariamente el propietario.
no incluye cosas que forman parte del edificio, es decir, si se cae, no sé, un balcón, es culpa quizás de la comunidad y no del propio propietario. Es una responsabilidad objetiva, además. Los efectos de esta responsabilidad nos llevan a reparar el daño causado. ¿Cómo se hace? Por extensión, por analogía, vemos que cuando hay culpa deberemos reparar los daños que puedan haber sido previstos o se hayan podido prever. Y el dolo, cuando hay dolo, deberemos responder por todos aquellos daños que hayamos causado. Los sujetos responsables serán aquellos los cuales hayan causado el daño y tengan parte de culpa, parte de dolo, digamos. La forma de cumplimiento podrá ser una reparación in natura, es decir, reparamos sustituyendo, por ejemplo, me cargo una ventana, pues repongo la ventana, o por equivalente, que será básicamente mediante un equivalente pecuniario habitualmente, que será pues la típica indemnización por daños y perjuicios, que podremos darla en capital o en pago de renta. ¿Qué más? Además, el perjudicado, en este caso, en el cual haya, pues evidentemente, una restitución por un cumplimiento de esta indemnización por equivalente, podrá pedir la eliminación de la causa productora del daño. Además, tenemos la acción de responsabilidad extracontractual, artículo 1968, que será la cual nosotros utilizaremos en el caso en el cual debemos reclamar dicha responsabilidad y tendrá una duración de 1 año desde que lo supo el agraviado. Debe presumirse un conocimiento instantáneo, salvo en los casos de lesiones, donde debemos esperar al parte médico, a la alta médica, o un daño continuado, en el cual podremos, pues evidentemente, demandar en el transcurso o cuando se haya finalizado, digamos, cuando haya un resultado definitivo que podamos entenderlo. La diferenciación y delimitación respecto de la contractual, básicamente, es que en la responsabilidad contractual existe un contrato y nosotros actuaremos en consecuencia con los daños producidos dentro de ese ámbito contractual, incardinado en el contrato, y en extracontractual no existe una relación contractual propiamente y por lo tanto actuaremos, pero no porque haya una relación anterior, sino porque los daños han producido que necesitemos esta restitución, esta indemnización o como nosotros pretendamos. El problema básicamente es que los mismos hechos podrían generar en algunos casos una responsabilidad contractual y una responsabilidad extracontractual al mismo tiempo, y debemos recordar que para la contractual tendremos el artículo 1964, que son 5 años, antiguamente eran 15, y extracontractual, que será de 1 año, artículo 1968. Por lo tanto, nos debemos hacer la pregunta: ¿sustituye la responsabilidad contractual a la extracontractual o viceversa? ¿O son optativas? Básicamente la doctrina nos dice que es fluctuante, es decir, que se excluye la responsabilidad extracontractual cuando el daño, el resultado, ocurre en la rigurosa órbita de lo pactado, es decir, que está incardinado en el contrato. El Tribunal Supremo, en cambio, nos dirá que la doctrina propondrá la doctrina de la unidad de culpa civil o juxtaposición de responsabilidades. Por lo tanto, la responsabilidad es contractual cuando deriva del incumplimiento del propio contrato, estrictamente lo pactado, y cuando sea por un incumplimiento del deber de seguridad sobre el ámbito de la naturaleza del contrato, es decir, más allá de lo propiamente pactado, entonces entraremos dentro de una responsabilidad extracontractual, digamos, podrá ser subsidiaria, digamos, una acción a otra, o podremos ejercitarla como nosotros pretendamos, o también podremos solicitar al propio juzgador que califique la responsabilidad como una u como otra. Finalmente, el daño indemnizable, básicamente, ¿qué será? Será un menoscabo que sufre la persona hacia su patrimonio, sus derechos personales. Tenemos varios tipos, tenemos los daños personales, es decir, que se provocan a la misma persona, podrán ser hacia la vida, integridad física, por lo tanto, son daños materiales o daño moral, y después tendrán derecho, evidentemente, a indemnización los perjudicados. Y los materiales, que son otro tipo, distinto a los personales, veremos que atentan contra la propiedad o el patrimonio. Por lo tanto, habrá daño emergente, es decir, aquel daño sufrido el patrimonio, lucro cesante, es decir, el lucro que dejamos de
el beneficio que dejamos de ganar por producirse estos daños. Los requisitos básicamente es que el daño, ha de ser cierto, no ha de ser eventual, no ha de ser hipotético, sino que debemos constatarlo exactamente, y bien podrá ser futuro, bien podrá ser actual, futuro o sobrevenido. Si nos centramos en el futuro, podrá ser previsto en la sentencia como generador de obligaciones futuras, y sobrevenido, pues no previsto en la sentencia, y evidentemente se manifestará con posterioridad, es una posibilidad, y por lo tanto se podrá ejercitar una nueva acción en el transcurso de un año, 1968, etcétera, etcétera, y se manifiesta también en el lapso de y si se manifiesta en el lapso de la demanda, entonces la demanda se deberá hacer referencia en estos daños para que puedan ser juzgados, puedan ser ejecutados dentro de la propia sentencia. En el daño moral es un daño no patrimonial y por lo tanto recae sobre intereses no patrimoniales de difícil valoración económica. Pero la jurisprudencia antes y la doctrina nos decía que no podían ser valorados, actualmente sí, y nos prevén una reparación en forma específica o por equivalente. En forma específica, por ejemplo, por la publicación de la sentencia condenatoria en el medio en el cual se ha publicado una noticia, por ejemplo, o bien por indemnización, es decir, por equivalente. Legislación, básicamente tenemos el Código Civil, lo utilizamos con analogías, digamos, pero también nos podemos ver en la Ley Orgánica 1/1982, que es la de protección civil, de derecho al honor, al nivel personal, familiar y a la propia imagen, en la cual nos alega que el daño moral se tendrá que valorar atendiendo las circunstancias del caso y gravedad de la lesión. Además de que si fuera en caso de un daño moral a una persona fallecida, se destinará al cónyuge, descendientes, hermanos o a sus causavientes. El momento de valoración de estos daños, de todos, digamos, será la fecha en que recaiga la condena definitiva o, en su caso, la fecha posterior en que se liquide su importe, salvo, evidentemente, que el demandante hubiera fijado una cantidad inferior a la demanda, es decir, por el principio dispositivo del derecho civil. Si nosotros pedimos 50.000 y el juez nos pretende dar 100.000, pero hemos pedido 50.000, el juez nos deberá dar 50.000. Bien, pues esto es todo.